Vamos a orar para empezar. Padre, te agradecemos por este día. Gracias, Señor, por tu fidelidad, tu misericordia que se renueva cada mañana. Señor, gracias porque a pesar de nosotros, tú eres fiel, tú continúas haciendo la obra que comenzaste en nosotros, Señor. Gracias por cada hermano aquí presente, porque nos podemos venir a congregar y para adorarte, Señor. Te queremos pedir que tú nos ayudes en este tiempo de estudio para seguir conociendo lo que creemos, seguir afirmando, para que lo podamos afirmar cada vez más en nuestros corazones y particularmente en esta sección que estamos, Señor, que tú nos ayudes a conocer más a Cristo, de su persona, de su obra, Señor, y que podamos, como dice Pablo, conocer cada vez más la anchura, la altura y la profundidad del amor de Cristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Bueno, hermanos, el día de hoy continuamos con el capítulo 8 de nuestra confesión y el día de hoy nos toca estudiar el párrafo 4, capítulo 8, párrafo 4. El pastor Sam Waldron, en su exposición de la Confesión de Fe de 1689, titula la sección que abarca del párrafo 4 de este capítulo 8, del párrafo 4 hasta el párrafo 10, el pastor Sam Waldron titula esta sección como la ejecución del oficio de mediador. La ejecución del oficio de mediador. Y en particular el párrafo 4 lo podemos titular su descripción histórica, es decir, la descripción histórica de la ejecución de la obra de mediador del Señor Jesús. La descripción histórica de la obra de mediador del Señor Jesús. Y hermanos, básicamente lo que vamos a ver aquí es un resumen conciso de lo que es el Evangelio. Y cuán importante es que cada uno de nosotros tengamos bien presente esa verdad de lo que es el Evangelio. Es una de esas cosas básicas que tal vez todos conocemos, que todos podemos repetir, pero que nunca está de más volver a refrescar en nuestras mentes y en nuestros corazones, porque este evangelio es la base del cristianismo. Recordemos que la palabra evangelio viene de una palabra griega que significa buenas noticias. Así que la religión cristiana, el cristianismo, la religión que nosotros profesamos como la religión verdadera, en primer y más importante lugar, comienza con una declaración, comienza con unas buenas noticias. El cristianismo no comienza diciéndonos una serie de reglas, una serie de mandamientos que debemos de guardar. El cristianismo no comienza con una serie de órdenes sobre lo que nosotros tenemos que hacer. El cristianismo comienza con una noticia que debemos escuchar, que debemos conocer y por supuesto que debemos de creer, no acerca de nosotros mismos, sino acerca de lo que Dios ha hecho. Y como dijeron los ángeles ahí cuando anunciaron la venida del Señor Jesús, los ángeles le dijeron a los pastores que estas eran nuevas de gran gozo, noticias de gran gozo, porque tratan del acontecimiento histórico de lo que hizo Cristo Jesús como mediador entre Dios y los hombres. Como mediador, Él tuvo el propósito de lograr la reconciliación entre Dios y los hombres. Pero además, cuando pensamos en que Cristo es el mediador, estamos diciendo que Él es nuestro representante ante Dios y además que Él actúa en favor de nosotros. Así que como mediador, Él procura la reconciliación del hombre pecador
con el Dios Santo, pero además como mediador Cristo es el que nos representa, el que actúa en favor de nosotros. Y lo que tenemos en el párrafo 4 entonces es lo que Cristo hizo como nuestro representante, lo que Cristo hizo en favor de nosotros, y como vamos a ver, todo esto lo hizo Cristo de muy buena voluntad. Todo este acontecimiento histórico de lo que hizo Jesús lo encontramos entonces resumido en nuestro párrafo 4, el cual vamos a dividir en 3 secciones. En primer lugar, veremos la disposición de Cristo para ser el mediador. En segundo lugar, veremos el estado de humillación del mediador. Y en tercer lugar, veremos el estado de exaltación del mediador. Así que nuestra primera sección es la disposición de Cristo para ser el mediador. Y comienza nuestro párrafo diciendo: el Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio. Evidentemente, cuando dice este oficio, se está refiriendo al oficio de mediador e incluso al de fiador que es mencionado en el párrafo 3. Cristo entonces fue llamado por el Padre para ser el mediador, y esto es lo que también se mencionó en el párrafo 3, el hecho de que el Padre llamó a Cristo para ser el mediador y para cumplir todo lo que era necesario para lograr la salvación de su pueblo. Y Cristo, al recibir este llamado por parte del Padre, no rehusó aceptarlo, ni tampoco lo aceptó a regañadientes, sino que lo tomó de muy buena voluntad. Y veamos cómo lo dice el Salmo el Salmo 40 más bien, versículos 7 y 8, donde se nos muestra esta disposición de Cristo para hacer la voluntad del Padre, para tomar este llamado de Dios, para redimir a su pueblo. Dice el Salmo 40, versículos 7 y 8. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Vemos como ahí en el versículo 8 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Él quiso de muy buena voluntad hacer la voluntad del Padre para ser nuestro mediador, para que Él pusiera su vida y para que Él la volviera a tomar. Siempre Cristo estuvo dispuesto para ello, para venir y dar su vida en rescate por muchos. Y entonces, ¿qué implicaba tomar este oficio de mediador? Bueno, en primer lugar, implicaba pasar por el estado de humillación, que es nuestro segundo punto. El estado de humillación del mediador. Continúa nuestra confesión diciendo: y para desempeñarlo, nació bajo la ley, la cumplió perfectamente. Ahí vamos a detenernos. Lo que tenemos aquí es que Cristo nació como un verdadero hombre, nació de la Virgen María, como lo dice el credo de los apóstoles, y de hecho, conforme vayamos avanzando en este párrafo, ustedes van a poder escuchar, por decirlo así, ecos del credo de los apóstoles, que dice respecto a Cristo: creemos en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Esta sección del credo de los apóstoles vamos a verla reflejada aquí en nuestro párrafo. Entonces, dice aquí que Cristo nació bajo la ley y la cumplió perfectamente. Como dice Mateo 3:15, Él cumplió toda justicia. Él siempre fue obediente a cada uno de los mandamientos de Dios, tanto en acto como en pensamiento, como en palabra. Desde pequeño hasta su muerte, Cristo guardó perfectamente la ley moral de Dios como nuestro mediador, la guardó perfectamente en favor de nosotros.
Él la guardó para ser el representante de aquellos que no hemos podido vivir perfectamente conforme a la ley moral de Dios. Él vivió la vida que nosotros no hemos podido vivir. Además, continuamos viendo nuestro párrafo, dice, y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado y maldición por nosotros. Así que Cristo, por un lado, vivió en perfecta obediencia a la ley de Dios, haciendo siempre la voluntad del Padre, pero además también Él sufrió y murió recibiendo los castigos de la ley que nosotros merecíamos por haber quebrantado dicha ley. Esto es lo que se conoce en la teología como la obediencia activa, que es el hecho de que Cristo guardó todos los mandamientos de Dios perfectamente. Y por otro lado, la obediencia pasiva, que es decir, que Él recibió los castigos de la ley que nosotros merecíamos. Así que en la cruz Jesús sufrió una muerte pública como un pecador, como un criminal y en completa vergüenza. Y recordemos algo que hemos mencionado en los párrafos anteriores. El oficio de mediador de Cristo implica el cumplimiento de 3 oficios: el de profeta, el de sacerdote y el de rey. Cristo, como nuestro mediador, es nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. Y los evangelios nos muestran cómo Cristo sufrió en esos 3 oficios. Por ejemplo, como profeta, dice el evangelio que le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Vemos ahí cómo sufrió como el profeta, como nuestro profeta. Pero como sacerdote le dijeron: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. En Mateo 27, versículo 42. Y también como rey se burlaron de él al decirle: si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Cristo, como nuestro mediador, sufrió los castigos que nosotros merecíamos, sufrió como profeta, sufrió como nuestro sacerdote y sufrió como nuestro rey. ¿Y por qué tuvo que padecer todo esto Cristo? Evidentemente no fue por sus propios pecados, porque ya hemos dicho que Él nació bajo la ley y la guardó perfectamente todo el tiempo. Así que Él sufrió y murió como nuestro sustituto. Él sufrió y murió en nuestro lugar, como aquel que tomó el lugar que nosotros merecíamos, llevando sobre sí nuestros pecados. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el profeta Isaías, capítulo 53, versículo 6, donde dice: todos nosotros, los seres humanos, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nosotros fuimos los que nos descarriamos como ovejas, sin embargo, Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Él puso a la cuenta de Cristo nuestros pecados. Y también Primera de Pedro 1:18 nos dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Así que debido a nuestros propios pecados, cada uno de nosotros deberíamos pagar por ellos, deberíamos de dar cuentas ante el justo juicio de Dios. Todos somos culpables de haber quebrantado la ley moral de Dios, cada uno de esos mandamientos que los tenemos resumidos en Éxodo 20 como los 10 mandamientos. Así que la sentencia que cada uno de nosotros merecemos por nuestro pecado es la sentencia de culpable. Nosotros somos los injustos. Sin embargo, como dice Isaías, Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Jehová puso a la cuenta de Cristo, quien es el justo, nuestros pecados, y lo castigó con todo el rigor de la ley en nuestro lugar. Nuevamente, como nuestro mediador, como nuestro representante,
y a favor de nosotros. Luego sigue diciendo la confesión: soportando las más terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo, fue crucificado y murió. Observen cómo aquí, en esta sección del párrafo, nos dice que Cristo sufrió tanto en alma como en cuerpo. Dice ahí, soportando las más terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Esta es una verdad importante acerca de la persona de Cristo, porque Jesús sí era verdadero Dios, pero Él también era verdadero hombre, y como verdadero hombre, Él tenía tanto un cuerpo como un alma, al igual que nosotros. Y Él tenía que tener tanto un cuerpo como un alma, porque era necesario redimir tanto nuestros cuerpos como nuestras almas. Él tenía que redimir ambas cosas, y por eso era necesario que fuera un hombre verdadero con cuerpo y alma, y que en ambas partes él sufriera. Respecto al cuerpo de Cristo, Él como nuestro mediador sabemos que fue golpeado, fue latigueado y finalmente fue crucificado en la cruz. Para los romanos la crucifixión era la peor humillación que le podían dar a alguien. Y para los judíos el morir colgado en un madero era una clara indicación de que la persona era maldita por Dios, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Así que Cristo sufrió en su cuerpo, pero también Cristo sufrió en su alma. Vemos esto desde el Getsemaní, como la angustia llenó su corazón cuando dijo: mi alma está muy triste. En Mateo 26, versículo 28. Y en la misma cruz, el Señor Jesús experimentó en su alma ese abandono del Padre. Y por eso dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que Él también sufrió en su alma los castigos y sufrimientos que nosotros merecíamos, ese abandono que nosotros merecíamos por nuestros pecados, y que si no hubiera sido por Cristo hubiéramos tenido que pagarlo eternamente en el infierno, sufriendo tanto en nuestros cuerpos como en nuestras almas el castigo por nuestros pecados. Luego sigue diciendo la confesión: y permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción. Una vez que Cristo murió, sabemos que Él fue sepultado, y la sepultura de Jesús sigue siendo parte de este estado de humillación del mediador. Él estuvo 3 días en el sepulcro. Él estuvo 3 días en el sepulcro y en el lugar de los muertos. Pero el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 37, nos da un dato importante. Dice: mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. El cuerpo de Cristo no sufrió corrupción o descomposición mientras estaba en la tumba, porque Él estaba a punto de levantarse y resucitar como el Rey de Gloria. Así que cuando pensemos en la sepultura del Señor Jesús, cuando Él estuvo ahí en la tumba, esta es parte todavía de la humillación de Cristo, de la humillación que tuvo que pasar como nuestro mediador. Pero al mismo tiempo, la sepultura y descenso de Cristo al lugar de los muertos es parte también del inicio de su exaltación. Es el final de su humillación, pero también es el inicio de su exaltación. Porque Cristo entró a la tumba, descendió al lugar de los muertos para luego salir de ella victorioso. Así que hasta este punto de nuestro párrafo hemos visto que Cristo estuvo muy dispuesto a ser nuestro mediador y a pasar por este estado de humillación al sufrir, al ser muerto, al ser sepultado por nosotros. Pero Cristo
también estaba muy dispuesto a tomar el oficio de mediador, porque él sabía que después de su estado de humillación vendría su exaltación y su triunfo, que es nuestro tercer punto en este párrafo, el estado de exaltación del mediador. Sigue diciendo el párrafo: al tercer día resucitó de entre los muertos como con el mismo cuerpo en que sufrió. Así que el cuerpo de Cristo no se quedó ahí en la tumba como cualquier otra persona que en condiciones normales muere. El cuerpo de Cristo resucitó. Bueno, Cristo resucitó con su cuerpo. El Padre se agradó de toda la obra que el Hijo hizo. El Padre se agradó de que el Hijo hiciera toda su voluntad a la perfección y lo levantó de los muertos. Y ese cuerpo con el cual salió de la tumba era el mismo cuerpo que tenía desde que fue concebido en el vientre de María. Tan es así que era el mismo cuerpo que cuando Tomás dudó de que realmente Jesús hubiera resucitado, Jesús le dijo: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, Cristo resucitó con el mismo cuerpo. Aunque ciertamente era el mismo cuerpo, pero con un cambio drástico, porque ahora su cuerpo había sido transformado para ya no ser sujeto a más tristeza ni a más sufrimiento. Su cuerpo había comenzado a pasar por el estado de glorificación. Y Él, por medio de su resurrección, es las primicias de todos aquellos que están unidos a Él, de su iglesia. Él es las primicias de todos aquellos que también van a resucitar. Si Cristo no hubiera resucitado como nuestro mediador, si Él no hubiera salido de la tumba, tampoco cada uno de nosotros, los que hemos creído en Él, tendríamos la esperanza de resucitar en el día final. Así que, hermanos, su vida perfecta es necesaria para nosotros, porque Él guardó la ley como nuestro representante y a nuestro favor. Su muerte también es muy importante para nosotros, porque Él murió como nuestro representante y a nuestro favor para pagar por el castigo que nosotros merecíamos. Y la resurrección de Cristo es igual de importancia, porque también Él, siendo nuestra cabeza, la cabeza de la iglesia, Él es las primicias de todos aquellos que resucitarán juntamente con Él. Si la cabeza ha resucitado, es imposible que el cuerpo no resucite juntamente con Él al final de los tiempos. Así que toda la vida de Cristo es importante para nuestra salvación. Luego dice el párrafo: con el cual, o sea, con el cuerpo, con ese mismo cuerpo también ascendió al cielo y allí está sentado a la diestra de su Padre intercediendo. Así que, nuevamente, con el mismo cuerpo que el Señor Jesús vivió, con el que resucitó, es con el mismo cuerpo que ascendió a los cielos 40 días después de haber resucitado. Y hermanos, cuando pensamos en Cristo ahora resucitado y ascendido, Él sigue siendo un hombre verdadero, sigue siendo Dios verdadero, pero Él sigue siendo hombre verdadero al asumir nuestra naturaleza. Él es un hombre ahora en toda gloria y esplendor, es un hombre glorificado. Y aún en ese estado de glorificación, ascendido a los cielos, Cristo sigue siendo nuestro mediador, sigue siendo aquel que actúa en favor de nosotros, porque Él intercede al Padre por nosotros, como lo dice Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Ahí tenemos la humillación de Cristo. Luego, más aún, el que también resucitó. Tenemos la exaltación de Cristo, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, el que actualmente intercede por nosotros. El mismo que vivió, el mismo que murió, es el que sigue siendo nuestro mediador y sigue intercediendo por nosotros.
El predicador, creo que también fue misionero, Robert Murray McCheyne, dijo la siguiente frase, algo famosa. Él dijo: si pudiera escuchar a Cristo orar por mí en la otra habitación, en la habitación de al lado, no temería a 1,000,000 de enemigos. Sin embargo, la distancia no hace ninguna diferencia. Él está orando por mí. Él está intercediendo por nosotros, aunque no lo tengamos aquí justo a nuestro lado. La distancia no hace ninguna diferencia porque Él intercede por nosotros constantemente al Padre. Y hermanos, podemos estar seguros de que sus oraciones siempre son escuchadas, sus oraciones por su pueblo siempre son agradables al Padre, porque Él siempre ora conforme a la voluntad del Padre. Y qué gran consuelo es saber esto de nuestro mediador. Finalmente dice nuestro párrafo: y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. Así que el Señor Jesús, el mismo que vivió, el mismo que murió, el que resucitó y ascendió a los cielos, es el mismo que un día vendrá por segunda vez para ejecutar su juicio. Para todos sus enemigos, para aquellos que no se hayan rendido a Él, será un día de terror y espanto. Pero para la iglesia, ese será un día glorioso, porque la iglesia espera el retorno del Rey. Jesús regresará con el mismo cuerpo con el que ascendió para vindicar a su iglesia, para poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies y para tomar a su iglesia consigo y poder morar con ellos por la eternidad. Así que, hermanos, este párrafo, como lo dije al principio, nos da un resumen conciso de lo que es el Evangelio. El Evangelio son estas buenas noticias. El Evangelio, nuevamente, no comienza diciéndonos: tú tienes que hacer esto, tienes que seguir esta serie de mandamientos, tienes que seguir esta serie de reglas. El Evangelio, que es la base del cristianismo, nos dice qué es lo que Dios ha hecho y particularmente nos dice qué es lo que Cristo hizo como nuestro mediador, como nuestro representante y cómo lo hizo en favor de nosotros. Así que, hermanos, nunca olvidemos este mensaje del Evangelio. Nunca olvidemos que ese es el fundamento de nuestra fe. Y para todos los presentes, al escuchar estas buenas noticias del Evangelio, al escuchar la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo, la pregunta sería: ¿has creído en este mediador? ¿Has puesto tu confianza en esta obra perfecta que hizo el Señor Jesús? Como hemos visto, Él es un Salvador perfecto en todos los sentidos. Él vivió perfectamente guardando la ley de Dios. Él murió en el lugar de los pecadores, satisfaciendo toda la ira de Dios que nosotros merecíamos. Y habiendo resucitado, hoy está a la diestra del Padre. Y así, hermanos, como tuvo la mayor disposición de encarnarse, de humillarse, de asumir su oficio como mediador, Él también hoy está dispuesto para recibir a todos los pecadores que confiesen sus pecados ante Él con verdadero dolor, con verdadero arrepentimiento, y aquellos que se toman de Él por la fe como su única esperanza en la vida y en la muerte. Así que, hermanos, a este Cristo es el que venimos a adorar hoy y por el cual cantamos en ese himno que en cada estrofa tiene un estribillo que dice: aleluya, es mi Cristo, porque este es nuestro Cristo que hizo todo por nosotros, todo en favor de nosotros. Amén.